Gracias por continuar con nosotros aquí en Al Cierre. Y ahora cambiamos de tema, pero mañana también, 17 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y se encuentra con nosotros aquí en los estudios de CN Plus Diego Zorrilla, quien es representante del Programa de Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza. Diego, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos entonces, ¿qué está haciendo este Programa de Naciones Unidas para lograr ese desarrollo tan anhelado y eliminar la pobreza? Muchas gracias. Bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador realiza diferentes actividades de apoyo al gobierno, a la sociedad civil y a las comunidades. Pero lo que yo quería resaltar en este día es para nosotros la importancia que tiene la celebración mundial de este Día de Erradicación de la Pobreza. Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre de cada año Día Mundial de Erradicación de la Pobreza para resaltar la importancia de este combate. La pobreza es inaceptable. La pobreza es una situación que es una situación que está en la raíz de la negación de muchos de los derechos que tenemos todas las personas humanas. La pobreza limita las posibilidades de desarrollo, limita las libertades, el ejercicio de las libertades fundamentales. Yo me imagino que ustedes hacen como una especie de evaluación de los trabajos que realizan los diferentes gobiernos para llegar a erradicar, ojalá, algún día la pobreza. Exactamente. Hay un compromiso global para la erradicación de la pobreza. En el año 2000, en la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado de todos los países se pusieron de acuerdo en erradicar la pobreza extrema de mitad de ahí al año 2015. La buena noticia es que se ha conseguido. Esta meta se ha alcanzado. La mala noticia se ha alcanzado antes de lo previsto. La mala noticia es que quedan 1.200 millones de gentes en pobreza extrema en el mundo, de los cuales 66 millones en América Latina y el Caribe. ¿Y pobreza extrema qué significa? Carencia de todo. La pobreza extrema está definida en términos monetarios, aunque hay diferentes otras formas de medir la pobreza. Pero la pobreza extrema está definida en términos monetarios como aquellas personas que viven con menos de $1.25 al día, por día. Son todas aquellas personas que viven por debajo de esa cantidad de recursos. Evidentemente esto limita muchísimo su posibilidad de, como decía antes, satisfacer sus derechos más básicos. Claro, porque son gente que ni siquiera tiene acceso tal vez al agua potable, a la salud, a la educación en muchísimos casos. Efectivamente. Ahora, la buena noticia es que efectivamente es gente cuyas posibilidades de acceder a todos estos recursos, estos bienes públicos, se ven muy limitadas por el hecho de tener que únicamente subsistir. Ahora, la buena noticia es que estas cifras, como decías, se están reduciendo en el mundo y también en Ecuador. Ecuador ha logrado reducir las cifras de pobreza extrema de forma significativa durante la última década, del 16,9% de la población al 11% de la población actualmente. De hecho, Ecuador es el segundo país de América Latina y el Caribe que más ha reducido pobreza y es el primer país que más ha reducido inequidad durante la última década. Esto significa que este combate necesario es un combate que puede ser realizado y es un combate que debe ser realizado. En esos momentos la pobreza no existe por falta de recursos, sino por una mala distribución de los recursos que tiene la sociedad. Y ante esta realidad, que es la mala distribución de los recursos en la sociedad, ¿qué es lo que tienen que hacer los diferentes gobiernos de la región y del Ecuador en particular? Hay una serie de recetas, hay una serie de elementos que sabemos son los que reducen más la pobreza. Un análisis de qué es lo que ha reducido más la pobreza en la región y en Ecuador en la última década determina que definitivamente el crecimiento económico es un factor importante para la reducción de la pobreza, pero no es el único. O sea, lo que más reduce pobreza es la posibilidad de que la gente acceda a un empleo digno y de calidad, y son los ingresos laborales es lo que más reduce pobreza. También reducen pobreza o contribuye a reducir pobreza la redistribución de ingresos en la sociedad a través de los mecanismos de transferencias utilizados en Ecuador y en otros muchos países de la región, ya sea públicas o, en su caso, eventualmente transferencias privadas. Esta utilización del bono, por ejemplo, el bono de desarrollo humano que se llama aquí en el Ecuador, pero que en otros países también se emplea, ¿es un mecanismo para reducir pobreza? Es un mecanismo que permite a las capas más desfavorecidas de la sociedad a tener un piso mínimo de protección social. Les permite, el bono per se no reduce pobreza, pero el bono permite a la gente ya acceder a esos mínimos vitales
que les permitirán entonces acceder a servicios de educación y de salud, etcétera, que son los que a su vez van a permitir reducir pobreza. Claro, y en este caso, si esos recursos de un bono se emplean para un desarrollo de una microempresa, de un pequeño negocito, por ahí sí se puede reducir pobreza de manera más eficiente. Efectivamente, lo que buscamos son medidas que sean sostenibles en el tiempo. Las medidas de transferencia lo que permiten, como decías, un piso de protección social que en otros países, esto ocurre en países, no solamente en estos países, en países europeos, los países europeos más avanzados tienen unos sistemas de protección social que aseguran a todos sus ciudadanos unos mínimos. Yo saludo el hecho de que este piso mínimo de protección social que todavía no se ha conseguido del todo en países en América Latina, pero que se estén dando pasos hacia ese camino. Claro, el gobierno nacional a veces ha mencionado en algunas oportunidades el hecho de la seguridad social universal, el hecho de que todos podamos acceder de manera gratuita a la seguridad social. Me imagino que es otro de las recetas que usted mencionaba. Es otra de las recetas, efectivamente, o sea, el acceder a una seguridad social y acceder a servicios sociales, a servicios de salud básicos para toda la población, es otra de las medidas necesarias para reducir la pobreza. ¿Cómo trabajan ustedes con el Estado, con los diferentes estados, me refiero al Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, para ayudarlos con estos mecanismos y evaluarlos también, me imagino? En diferentes niveles, en niveles de la formulación de políticas públicas o en la ayuda en la ayuda de transferencia de conocimientos de unos países a otros. Colaboramos en mecanismos, en esquemas de cooperación sur-sur, en esquemas de cooperación triangular, ayudando a visibilizar lo bueno que hace Ecuador, a traer experiencias de otros países. Ese es un nivel de intervención en políticas públicas. Trabajamos también con gobiernos, con ministerios de línea para promover determinadas políticas públicas, o bien también con gobiernos autónomos descentralizados. Exacto. Y también para asegurar la coordinación y la coherencia, o para ayudar al Estado a establecer la coordinación y la coherencia de las intervenciones entre los diferentes niveles de intervención en el Estado. Y finalmente trabajamos también directamente con comunidades. Ya. También trabajan directamente en capacitación a comunidades, qué sé yo, para desarrollo agrícola, turístico, no sé. Sí, en el caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Ecuador, el foco de nuestras intervenciones están en desarrollo humano sostenible y muchas intervenciones en protección del medio ambiente, en descentralización y, como decía, en ayudar o contribuir en los debates nacionales sobre reducción de la pobreza, como espero precisamente estemos haciendo aquí. Quería decirle que respecto a las medidas para reducir pobreza de las que estamos hablando, también es muy importante visibilizar las desigualdades. Visibilizar, partiendo de ahí, eso es importantísimo. Y visibilizar para poder atacarlas y para poder contribuir a ellas. Sabemos que estas medidas que me he mencionado antes, el empleo, las transferencias, etcétera, aún así existen bolsones de pobreza a los que es más difícil de llegar. Tenemos un estudio del 2013 en el que se establece cuáles son los frutos más difíciles de alcanzar en el desarrollo en América Latina y el Caribe. ¿Y aquí, aquí en Ecuador claramente la pobreza tiene rostro de mujer indígena rural. Tenemos un atlas realizado en apoyo a ese tipo de cosas que hacemos. Hemos apoyado a las empleadas para la realización de un atlas de desigualdades en el Ecuador que permita precisamente visibilizar cuáles son esos bolsones de pobreza a los que hay que atacar. El tipo de cooperación que un país como Ecuador requiere ya no es una cooperación como antes, la que los cooperantes venían y hacían. Eso ya no es así. El Estado es ahora quien dirige las prioridades de política pública y las prioridades de desarrollo del país. Hay un ejercicio de planificación muy importante. Nosotros nos insertamos para ayudar al Estado a alcanzar aquellas metas que el Estado se ha propuesto en los instrumentos de planificación. Claro, ustedes hacen este atlas y presentan, digamos, y el Estado puede conocer exactamente que las mujeres campesinas, indígenas, son las más pobres y hacia allá dirigir la inversión pública. En realidad nosotros damos un apoyo para que el Estado realice este atlas con metodologías, mostrándolo como se ha hecho en otros países, y también con un pequeño apoyo financiero, pero es un trabajo fundamentalmente del Estado y permite direccionar las políticas públicas hacia allá donde van a reducir más las desigualdades y las inequidades. ¿Por qué el 17 de octubre es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza? ¿Por qué ese día? Pues así se estableció por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992.
razón de ser de estos días internacionales es precisamente para hacer lo que mostrar, usted ¿no? está haciendo hoy, que es mostrar, focalizar la atención del mundo sobre un problema particular y un problema que, como decía, nos parece particularmente acuciante. Y un problema que afecta a todo el mundo, afecta a los pobres, pero afecta a la sociedad en su conjunto. No hay que pensar que los problemas de pobreza son problemas es solo de los pobres. Son problemas de pobres, no. Claro. Y de hecho, una de las cosas interesantes es que ahora en el debate sobre la construcción de los próximos objetivos de desarrollo, el sector privado es el que nos está diciendo que tenemos que reducir pobreza, porque el sector privado también está interesado en garantizar unas sociedades más equitativas, más justas, en las que haya una mayor cohesión social. Porque lo que pasa es que a veces el sector privado no llega a esas áreas, más bien es el sector público el que tiene que hacerlo. Y justo es que así sea, pero el hecho de que haya una corresponsabilización del sector privado con estos temas me parece muy importante. Claro. Y como decía, refuerza mi mensaje que la pobreza no es un problema que atañe solamente a los pobres, es un problema que desestructura a las sociedades y que hace unas sociedades menos cohesionadas y por tanto en las que es más difícil vivir para todos nosotros. Mañana, 17 de octubre, ¿habrá algún evento, alguna actividad en la que se vaya a visibilizar esta realidad con estos datos que usted nos ha mostrado ahora? Mire, mañana nosotros por nuestra parte, imagino que habrá varios eventos. Nosotros como Sistema de Naciones Unidas, el día de mañana no vamos a hacer un evento. Yo le agradezco muchísimo a usted por la oportunidad de hablar de este tema hoy en la televisión. El 24 de octubre, que es el Día de las Naciones Unidas, ese día junto con las Emplades tenemos previsto hacer un evento precisamente para presentar los avances o los lineamientos de la estrategia de erradicación de la pobreza del Ecuador, puesto que el Ecuador se ha marcado para este nuevo periodo de gobierno como una de sus prioridades el establecimiento de una estrategia de erradicación de la pobreza. Y en ese mismo acto se presentará también este Atlas de Desigualdades del que estaba hablando. El Secretario Nacional de Planificación nos ha asegurado su participación en este acto. Porque además el Ecuador, con las políticas que ha desarrollado, puede ser sin dudas un ejemplo para otros países que establezcan este tipo de trabajo para erradicar la pobreza. Efectivamente, los éxitos de Ecuador, como decía antes, Ecuador ha logrado reducir pobreza de 44% a 27% del año 2004 al año 2012. Es un cambio significativo y, como decía, es el segundo país de América Latina que más ha reducido pobreza. O sea que Ecuador está reduciendo pobreza a un ritmo más acelerado, más elevado que el resto de países de la región. Y también está reduciendo pobreza extrema. Ecuador se ha planteado el reto, a través de esta estrategia de erradicación de la pobreza, de erradicar la pobreza extrema de aquí al año 2017. El mundo se ha propuesto este mismo reto, probablemente se va a proponer este mismo reto de aquí al año 2030. Qué bien. Y con estos datos le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchísimas gracias a Diego Zorrilla, quien es representante de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha estado con nosotros aquí en Al Cierre, porque, bueno, a propósito de que mañana es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, nos entregó algunos datos interesantes que seguramente fueron de su interés. Nuevamente gracias, Diego, y también a ustedes, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, hasta entonces. CN Plus presentó Al Cierre.